¿Qué harías si te encontraras solo en el desierto, sin agua, sin fuerza, y con la muerte siguiéndote los pasos? Esta es la historia de un hombre que cruzó la frontera con una promesa en el corazón, y regresó con un milagro que cambiaría la vida de todo un pueblo. Pero lo que nadie imaginaba, es lo que descubriría al final. Prepárate para una historia real de fe, supervivencia y amor que trasciende la muerte. Dicen que cuando un padre mira a sus hijos dormidos, el mundo se detiene por un momento. Las deudas, el cansancio, el estómago vacío, todo se esfuma al ver sus pequeñas manos descansando sobre una almohada raída, como si fueran ángeles sin alas. Así se sentía Javier Robles Mendoza cada noche en su casita de lámina y bloc, al borde de la colonia El Mirador, en San Martín de las Pirámides. Era un rincón de tierra seca y viento helado donde los perros ladraban más que los niños jugaban, y donde la esperanza parecía desvanecerse cada vez que salía el sol. A sus 32 años, Javier era un hombre bueno, trabajador, de esos que no le dicen que no a ningún encargo, aunque el cuerpo ya no aguante. Tenía 3 hijos, Emiliano, de 7 años, que soñaba con ser maestro, Camila, de 5, que dibujaba la casa con un árbol que no existía, y la pequeña Sofía, de apenas 2 años, que balbuceaba su nombre entre risas y llanto. Su esposa, Dalia, era el pilar invisible que sostenía el hogar con tortillas, ropa lavada a mano y lágrimas escondidas. Javier se levantaba antes del alba para buscar trabajo en la esquina de la ferretería de Don Chema. A veces había chamba, a veces no. Cuando la había, regresaba sucio, molido, pero con algo de pan, unos huevos y el corazón un poco menos apretado. Cuando no, Dalia simplemente le servía café de olla y le ponía la mano sobre la espalda, sin decir nada. Ya no hacía falta decir nada. La vida se les estaba yendo en esperas. Esperas del próximo pago, de una oportunidad, de que no se enfermara algún hijo, de que no se rompiera el techo con la próxima lluvia. Fue entonces cuando, una noche, después de que Javier se quedó mirando fijamente los zapatos rotos de Emiliano, Dalia dijo con voz temblorosa: «Te están invitando otra vez, ¿verdad?». Javier no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada y asintió lentamente. «Me dijo el Capi que ya tienen el cruce planeado. Que por Sonoita. Que hay chance de cruzar sin coyotes y caminamos de noche. Solo son 3 días», dijo sin mucho convencimiento. «¿Y si no regresas?», preguntó Dalia, con los ojos clavados en el suelo. «¿Y si te pasa algo? ¿Y si me quedo, y los veo morirse de a poquito?». El silencio se hizo tan espeso como el miedo. Dalia se levantó de la silla de plástico, fue a la habitación de doña Rosenda, la madre de Javier, y regresó con una estampa antigua de la Virgen de Guadalupe, gastada por el tiempo, con los bordes casi deshechos. Se la entregó con manos temblorosas. «Tu madre te la dio cuando te fuiste la primera vez. Y la Virgen te trajo de regreso. Guárdala. Y hazle una promesa, Javier. No te vayas así nada más». Javier tomó la estampa, la miró en silencio y la metió en el bolsillo de su camisa. No era un hombre de fe. No iba a misa desde que era joven. Se burlaba de las novenas, decía que todo era invento de los curas. Pero esa noche, mientras empacaba una muda de ropa, 3 botellas de agua y una bolsa con pan seco, apretó la imagen contra su pecho. Salió de casa sin hacer ruido, pero al pasar frente a sus hijos dormidos, no pudo evitar acercarse a cada uno. Acarició la frente de Emiliano, le acomodó la cobija a Camila y le besó los dedos a Sofía. Dalia lo observaba desde la puerta. No lloraba. Solo respiraba fuerte, como quien aguanta el alma para que no se le rompa el cuerpo. En la terminal de Texcoco, Javier abordó el camión junto a otros 6 hombres. El Capi, un albañil llamado Matías, 2 hermanos de Puebla, un joven de Chiapas y un hombre mayor que solo hablaba tzotzil. El chofer no hacía preguntas. Solo cobraba y ponía música de banda para disimular los nervios. «Dicen que ya casi no hay migra por Sonoita», comentó el Capi, mientras sacaba un mapa arrugado. «Si caminamos por la noche y dormimos durante el día bajo los matorrales, en 3 noches llegamos al canal. Luego directo a Tucson. Hay un rancho que deja agua». «¿Y si no hay agua?», preguntó Matías. «Pues, Dios dirá». Javier miró por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían cada vez más lejanas. Como si su vida de padre, esposo y albañil se fuera quedando atrás, pedacito a pedacito. Cuando llegaron a Sonoita, ya era de madrugada. El aire era seco y olía a polvo viejo. Los hombres se internaron por un sendero entre arbustos. El cielo era negro, salpicado de estrellas, pero no había luna. Cada paso era una apuesta. Cada sonido, una amenaza. Se movían como sombras, siguiendo al Capi, que aseguraba conocer la ruta.
Pero el desierto no perdona a los confiados. Al tercer día, el agua se acabó. Al cuarto, uno de los hermanos se torció el tobillo. Al quinto, el hombre Tzotzil ya no podía caminar. El Capi comenzó a dudar. Se detenía a mirar el mapa cada 10 minutos, respirando con ansiedad. ¿Está seguro de por dónde vamos?, preguntó Javier. Sí. Bueno, creo que sí. Mira, el cerro ese no estaba aquí antes. Espérame, vamos bien. Pero nadie confiaba ya. Esa noche, el Capi desapareció. Simplemente no estaba. Su mochila seguía ahí, pero él, no. Algunos dijeron que se adelantó. Otros que se asustó. Javier pensó que tal vez el desierto se lo había tragado. Caminaron sin rumbo todo el día siguiente. Las piernas ya no respondían. El sol quemaba los párpados. La lengua se les pegaba al paladar. La arena parecía meterse en los pulmones. Uno a uno comenzaron a rezar, aunque no supieran a quién. Algunos pedían a sus madres. Otros murmuraban nombres de santos. Matías cayó primero. Javier intentó ayudarlo, pero ya no tenía fuerza. Cayó de rodillas. El desierto giraba. Veía espejismos, voces. Escuchaba risas de sus hijos. Sintió que su cuerpo se iba apagando. Entonces, como un último reflejo, metió la mano al bolsillo y sacó la estampa. Virgencita, si me dejas salir de esta, te juro que te haré una capilla. En mi tierra. Para ti. Con mis manos. Pero no me dejes morir aquí. Y en ese instante, algo sucedió. Una estrella. Una sola. Pero no era de noche. Era pleno día, y el sol ardía. Pero esa estrella estaba ahí, en el cielo, brillando, como si no le importara la lógica ni las reglas. Javier la vio, y algo en su interior le dijo, camina. Sin entender por qué, se levantó, tropezando, arrastrando los pies. Siguió esa luz, aunque no podía ser real. Subió una loma, y al llegar a la cima, la vio. Una pequeña fuente. Entre las piedras. Agua. Agua verdadera. Agua viva. Cayó de rodillas, bebió, se empapó el rostro. Lloró. Rió. Y antes de desmayarse, dijo: Gracias. Gracias, madre. Todo se volvió negro. Pero el silencio del desierto ya no era aterrador. Era como una cuna, como si alguien lo estuviera cargando. Y así terminó el cruce. O al menos, eso creía Javier. Porque cuando despertó, ya no era el mismo hombre. Cuando Javier abrió los ojos, creyó que había muerto. Todo era blanco. No sentía el cuerpo. Por un momento, pensó que estaba en el cielo, hasta que el zumbido de un aire acondicionado lo trajo de regreso a este mundo. Estaba en una cama. Un cuarto blanco. Olor a antiséptico. Y una voz desconocida murmurando en inglés. Ese Wack. Goge de Nurse. Intentó moverse, pero solo pudo girar la cabeza hacia un lado. Ahí, sobre la mesa junto a su cama, vio la imagen arrugada de la Virgen. Alguien la había colocado junto a un vaso con agua. Su corazón palpitó con fuerza. Respiró profundo, y un nudo invisible se desató en su pecho. No estaba muerto. No estaba solo. Y no estaba olvidado. Una enfermera morena, con acento mexicano, se le acercó con una sonrisa suave. ¿Cómo te llamas? Javier tardó en contestar. Su voz era apenas un susurro seco. Javier. Robles. Mendoza. Tranquilo. Javier. Estás en Tucson. Un ranchero te encontró caminando por su propiedad. Estabas alucinando, deshidratado, y, bueno, milagro que sigues aquí. Él apenas entendía lo que le decían, pero había una palabra que se le clavó en la mente como un eco sagrado: milagro. Pasó 2 semanas internado. Le pusieron suero, lo alimentaron, curaron las heridas de sus pies, y le dieron una muda de ropa limpia. El hospital, sabiendo que no tenía documentos ni familiares cerca, lo canalizó con una organización católica que ayudaba a migrantes. Ahí lo recibió hermano Tomás, un franciscano de barba blanca y manos gruesas, que lo miró con ojos de abuelo y le dijo: Si Dios te dejó aquí, Javier, es porque todavía tienes algo que hacer. Javier bajó la mirada. Sintió una mezcla de vergüenza y gratitud que no sabía cómo manejar. Nunca había llorado frente a un hombre. Pero esa tarde, en ese comedor lleno de desconocidos, lloró. Lloró por todo lo que había dejado,
por los compañeros que no lograron llegar, por sus hijos, por su madre, por la promesa que había hecho bajo el sol del desierto. El hermano Tomás lo llevó a un refugio donde otros migrantes esperaban alguna oportunidad. Algunos, como él, estaban recién llegados. Otros llevaban años. Unos buscaban trabajo. Otros simplemente buscaban paz. Javier no sabía qué camino tomar. Solo sabía que no podía regresar todavía. No sin algo que ofrecer. Los días se convirtieron en semanas. Le dieron trabajo limpiando un estacionamiento. Luego, ayudando a cargar costales en una bodega. Su cuerpo todavía se resentía por la travesía, pero su alma comenzaba a despertar. Un día, mientras barría la banqueta de una iglesia, el padre de la parroquia se le acercó. «Tienes manos de constructor, ¿verdad?» «Sí, padre. Albañil, desde los 15. Entonces tal vez puedas ayudarme. Estamos remodelando el salón comunitario. Necesito a alguien que sepa poner piso y reparar unas paredes. ¿Te interesa?» Y así fue como Javier volvió a hacer lo que amaba. Con herramientas en la mano, cemento en los dedos y sudor en la frente. Cada clavo que martillaba era una oración. Cada ladrillo que colocaba era un agradecimiento. Sentía que sus manos ya no eran suyas, que trabajaban guiadas por algo más grande. El sacerdote, impresionado por su dedicación, lo recomendó con otros feligreses. Pronto tuvo más trabajo. Se mudó a un cuarto rentado. Comenzó a ahorrar. Compró un teléfono usado. Llamó por fin a Dalia, después de más de un mes sin noticias. «Javier. ¿Eres tú?» «Sí, mi amor. Estoy vivo». Dalia rompió en llanto al otro lado del teléfono. Los niños gritaban al fondo. Emiliano preguntaba si ya podían comprarle sus zapatos nuevos. Camila quería contarle que ya sabía leer. Sofía solo repetía papá, papá, como si fuera una canción. «Sobreviví, Dalia, gracias a ella». «¿A la Virgen?» «Sí, y a ti. A esa promesa que me hiciste hacer. No lo olvides, Dalia. Voy a cumplirla». Los meses pasaron. Javier trabajó sin descanso. Conoció a un hombre llamado Rodrigo Beltrán, mexicano de Zacatecas que tenía una pequeña empresa de remodelación en Las Vegas y que, tras escuchar su historia, le ofreció un empleo fijo con alojamiento. «Eres bueno, Javier. Y eres de los que cumplen su palabra. Gente así necesito yo». Aceptó sin pensarlo. Viajó a Nevada. Aprendió a usar herramientas modernas. Mejoró su inglés. Enviaba dinero cada quincena. Pagó las deudas. Arregló el techo de la casa de su madre. Compró una computadora para que Emiliano estudiara. Ayudó a su hermana menor con los estudios. Y cada noche, al terminar la jornada, miraba la imagen de la Virgen que ahora llevaba plastificada dentro de su cartera. No una noche olvidó agradecer. Un invierno, mientras ayudaba a construir una iglesia nueva en Henderson, Nevada, tuvo un sueño. Estaba en medio del desierto, pero no había miedo ni sed. Caminaba descalzo sobre la arena, y frente a él se abría una capilla pequeña, blanca, con una estrella brillante en la punta del techo. Dentro, no había santos de yeso ni vitrales caros. Solo una vela encendida y la imagen de la Virgen, con los brazos abiertos y una sonrisa que lo derretía por dentro. Despertó con el corazón latiendo como tambor. Y supo que había llegado el momento. Era hora de regresar. Regresar no era sencillo. Habían pasado 4 años. Volver significaba revivir todo. El cruce, el abandono, la promesa. Pero también significaba sanar, cumplir, agradecer y comenzar de nuevo. Antes de partir, fue con Rodrigo y le explicó: «Voy a regresar. Tengo que cumplir algo que prometí. No sé si me quede allá o vuelva, pero es algo que debo hacer». Rodrigo le dio un abrazo fuerte. Los hombres que cumplen promesas no necesitan explicar nada. «Aquí tendrás siempre un lugar, Javier». Y le regaló un juego de herramientas nuevas. «Para que levantes esa capilla como se debe». El camión cruzaba las carreteras del norte mexicano como una serpiente de acero atravesando el polvo de su propia historia. Javier Robles Mendoza, con su mochila en las piernas y las herramientas en el compartimento de arriba, miraba por la ventana las sombras que dejaban las nubes sobre los cerros. Cada curva, cada señal, cada palmera solitaria al borde del camino lo acercaba a San Martín de las Pirámides, y también al vértigo de un pasado que nunca se había ido del todo. Cuando bajó del camión en Texcoco, el aire le supo distinto. Más denso, más cargado de memorias. Olía a tierra, a pan recién horneado,
a polvo y a tortillas. A casa. Pidió un taxi que lo dejara frente a la capilla del pueblo, donde su madre lo había llevado de niño a prender velas con veladoras de plástico reciclado. Pagó, bajó del coche y se quedó parado unos minutos mirando el atrio. Ya no era el mismo hombre. Ya no era el muchacho con la gorra ladeada y las manos vacías. Ahora tenía un propósito en el alma, y una promesa que pesaba más que cualquier ladrillo. Al llegar a su casa, sus hijos salieron corriendo. Emiliano, ya adolescente, lo abrazó con fuerza. Camila, con sus trenzas largas, le entregó una carta escrita a mano. Sofía, que apenas lo recordaba, se colgó de su cuello como si no hubiera pasado el tiempo. Dalia, con los ojos llenos de agua, le tocó el rostro en silencio. No le preguntó nada. Solo lo miró y dijo, «Bienvenido». Esa noche, mientras todos dormían, Javier sacó un cuaderno de hojas cuadriculadas y comenzó a dibujar. No sabía de arquitectura, pero sí de construir con el alma. Trazó una capilla sencilla, con una cruz pequeña y una estrella en lo alto. Una ventana redonda como las de las casas antiguas y un altar hecho de piedra blanca. No quería algo ostentoso. Quería algo que hablara con el lenguaje de la fe humilde. Algo que se sintiera como un abrazo. Al día siguiente, caminó por el pueblo buscando un terreno. Tocó puertas. Habló con vecinos. Uno le ofreció un pedazo de tierra abandonado junto al cerro, donde antes pastaban burros. Ahí nadie siembra desde hace años, le dijo el viejo don Lupe. Si es para la Virgencita, no le cobro nada. Nomás prométame que va a poner banquita pa' que la gente se siente. Javier aceptó con un nudo en la garganta. Comenzó la obra solo. Con un pico, una pala y sus herramientas. Cavaba de madrugada, cuando el sol aún no lo derretía. Acarreaba piedra del cerro, recogía madera de construcciones viejas, reutilizaba lo que podía. Los primeros días, la gente lo miraba con desconfianza. Algunos murmuraban que se había vuelto loco, que después de tantos años en el norte, había perdido la razón. Pero él no contestaba. Solo trabajaba. Un sábado, mientras echaba mezcla bajo el sol, una sombra se le acercó. ¿Y esa locura qué es? Preguntó una voz rasposa. Era don Beto, el herrero del pueblo, hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Es una promesa que le hice a la Virgen, respondió Javier, sin dejar de mover la pala. Si sobrevivía al desierto, le construiría una capilla. Don Beto no dijo nada. Se quedó mirando el terreno un momento, luego escupió al suelo y agregó, «Si ocupas clavos, tengo unos guardados». Y se fue. Al día siguiente, una mujer dejó un costal de cemento en la puerta. Nadie dijo nada. Luego una señora llevó una cubeta con agua. Otro trajo una escalera. Sin pedirlo, sin organizarse, la gente comenzó a ayudar. No porque creyeran en la promesa, sino porque vieron que Javier no se rendía. Día tras día, sin descanso, con ampollas y rodillas rotas, levantaba las paredes como si levantara el alma del pueblo. Los niños venían a mirar. Camila pintó una estrella en el muro con pintura de uñas. Sofía dibujó una flor al pie del altar. Emiliano, con su cuaderno, tomaba nota de cada paso como si documentara un milagro en proceso. Una tarde, mientras clavaba la cruz que coronaría la entrada, una mujer desconocida se acercó. «Disculpe, ¿aquí es donde están construyendo la capillita?» «Sí», respondió Javier. «¿En qué le puedo ayudar?» La mujer, con un niño en brazos, se arrodilló en la tierra. «Vengo a pedirle a la Virgen que me ayude con mi esposo. Está en el norte. No sé nada de él desde hace 6 meses». Javier no supo qué decir. Solo bajó la mirada y colocó una veladora sobre un ladrillo aún fresco. «Préndala. Y dígale lo que le duele. Aquí se vale llorar». Esa noche, la veladora siguió encendida, aunque el viento sopló fuerte. Y así comenzó el rumor. Que la capilla estaba viva. Que escuchaba. Que consolaba. Que si uno venía con fe, la Virgen escuchaba. Las semanas se convirtieron en meses. Javier terminó la estructura. Revestió el interior con mosaicos de barro que trajo desde Puebla. Colocó una imagen de la Guadalupana que le regaló el hermano Tomás por correo. En la entrada, clavó una placa metálica que decía, «Aquí se cumple una promesa, y se enciende una esperanza». Y justo cuando pensó que todo estaba terminado, la vida le recordó que la fe no es estática, que siempre hay algo más por hacer. Una noche, al cerrar la capilla, encontró una figura dormida en la banquita de afuera. Era una mujer joven, sucia, despeinada,
abrazando con fuerza a un niño. Javier dudó en despertarla, pero el niño comenzó a toser. «Señora, ¿está bien?», preguntó con voz suave. La mujer despertó sobresaltada. «Perdón, perdón, no tengo dónde dormir. Me dijeron que aquí ayudaban. ¿Cómo se llama?». «Isela. Y él es mi hijo, Mateo». Javier los invitó a su casa. Les dio de cenar. Dalia preparó una cama improvisada. Nadie preguntó demasiado. Pero al mirar los ojos de Isela, Javier supo que ella también venía huyendo del desierto. No del mismo, pero sí del que se forma cuando uno pierde el rumbo, la fe, la dignidad. Los días pasaron. Isela se quedó a ayudar con la limpieza de la capilla. Mateo comenzó a jugar con Sofía. Las heridas se fueron sanando con silencio, con trabajo, con tortillas calientes y con oraciones dichas al atardecer. Una tarde, mientras pintaban juntos una de las paredes exteriores, Isela preguntó: «¿Por qué le pusiste ese nombre?». «La capilla de la estrella del desierto». Javier la miró con ojos brillosos. Se quitó el sombrero, suspiró y respondió: «Porque cuando estaba por morir, vi una estrella. Y esa estrella me llevó a una fuente de agua. En medio de la nada. Fue la Virgen. Estoy seguro. Por eso estoy aquí». Isela bajó la mirada. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «Tal vez, todos tenemos una estrella. Solo que a veces no la vemos hasta que estamos por rendirnos». Y en ese instante, sin saberlo, la promesa de Javier dejó de ser suya. Se convirtió en faro, en refugio, en altar para los que no tenían otro lugar donde creer. Las velas ya no alcanzaban para tantos nombres. Cada día, más personas llegaban a la capilla. Algunos venían en silencio, con papeles doblados y lágrimas contenidas. Otros traían fotos, cartas no enviadas, camisas con aroma a despedida. Había quienes rezaban por alguien que se había ido hace años. Y otros, por aquellos que aún no decidían si cruzar o quedarse. Javier, con el rostro curtido por el sol y las manos manchadas de cal, se había convertido en algo que nunca imaginó: guardián de un santuario. No era sacerdote. No tenía formación religiosa. Pero tenía algo más poderoso: una historia que encendía otras historias. Una promesa cumplida que abría puertas para nuevas esperanzas. Los domingos, la capilla se llenaba. Ya no era solo un lugar de oración, era un espacio de consuelo, un rincón donde la fe y la memoria se abrazaban. Había quienes pedían por visas humanitarias, por reunificación familiar, por la salud del padre que trabajaba en un restaurante en Chicago o por el hermano que desapareció en el cruce por Piedras Negras. Un día, un hombre mayor, con sombrero de palma y bastón, llegó acompañado de su nieta. Se arrodilló con dificultad, besó el piso y dejó un frasco con tierra. «Es de allá», dijo con voz temblorosa. «Donde me tocó quedarme. Donde vi morir a mi compadre. Le prometí que, si salíamos vivos, traería su nombre hasta un lugar donde la Virgen escuchara. Y aquí estoy». Javier no preguntó más. Solo colocó el frasco bajo la imagen de la morenita. Y supo, en lo profundo de su pecho, que ese lugar ya no le pertenecía. Era de todos. Mientras tanto, Isela se había convertido en pieza clave del lugar. Organizaba las flores, limpiaba los bancos, preparaba café para los peregrinos. Su hijo Mateo ya corría entre los arbustos, recogía piedritas para hacer figuras en el altar, y a veces, con voz infantil y seria, decía que la Virgencita lo cuidaba en las noches. Dalia y Javier observaban esa transformación con respeto. No eran pareja, no eran familia, pero una confianza suave y firme los había unido. Compartían silencios largos, tardes de trabajo y pequeñas conversaciones que curaban. «Mateo ya casi no se despierta llorando», comentó Isela una noche mientras lavaban platos. «Antes tenía pesadillas. Gritaba por su papá. Ahora duerme tranquilo». Javier asintió. «Es que ya no está huyendo. Está creciendo. Eso es distinto. Gracias por no preguntar demasiado». A veces, el silencio también es una forma de cuidar. Las palabras quedaban suspendidas en el aire, como hojas de otoño que aún no deciden si caer o flotar. Una tarde de diciembre, cuando se acercaba el Día de la Virgen, Javier decidió organizar algo especial. Quería hacer una misa abierta, una jornada de oración por todos los migrantes. Invitó al padre de la parroquia del pueblo, quien aceptó encantado. Pidió permiso al ayuntamiento. Preparó un altar con flores, luces y mantas tejidas por las mujeres del barrio. El 12 de diciembre llegó con sol brillante y viento suave. Desde temprano,
Comenzaron a llegar familias de pueblos cercanos. Algunos caminaban kilómetros. Otros venían en camionetas cargadas de fe. Había quienes traían imágenes propias, crucifijos, rosarios, o simplemente recuerdos. La misa fue al aire libre, entre cánticos, tambores y lágrimas. El sacerdote habló de la fe como un camino y de las promesas como semillas. Javier no dijo mucho. Solo se quedó parado en la entrada, mirando los rostros de quienes llegaban. Y entonces la vio. Una mujer joven, con la cara conocida, el andar lento y la mirada perdida. Caminaba con ayuda de un bastón y llevaba en brazos una caja de madera pequeña. ¿Eres tú, María Luisa?, preguntó Javier, acercándose con cautela. La mujer lo miró y se echó a llorar. Es mi hermano, Javier. Matías. Él venía contigo. Tú eras su compañero. Javier sintió que el corazón se le apretaba. La caja en brazos de la mujer contenía las cenizas de Matías, uno de los hombres que lo acompañó aquella vez, uno de los que no logró levantarse cuando ya no había agua. Alguien del consulado me avisó. Dijeron que tú habías sobrevivido. Y supe que tenía que venir aquí. Javier la llevó hasta el altar. Colocaron la caja junto a una vela encendida. El sacerdote interrumpió la misa un momento, y en voz baja, pidió que todos oraran por las almas que se quedaron en el camino. Y por sus familias, que siguen esperando respuestas. Esa noche, cuando el último visitante se fue, Javier se sentó en la banca frente a la capilla. El cielo estaba lleno de estrellas. Y en medio de todas, una brillaba más fuerte, justo como aquella que vio en el desierto. ¿La ves?, preguntó Isela, sentándose a su lado. Siempre está ahí, respondió él. Solo que a veces, no sabemos levantar la mirada. Y en ese momento, sin necesidad de palabras grandes, Javier supo que la promesa que había hecho no era el final. Era apenas el principio. Los días que siguieron a la misa del 12 de diciembre dejaron una estela distinta en el pueblo. La capilla de la Estrella ya no era solo un lugar de paso. Se volvió punto de encuentro. Un sitio donde se tejían historias, donde el silencio ya no era sinónimo de ausencia, sino de recogimiento. La tierra, antes reseca y estéril, ahora estaba adornada con flores silvestres que las mujeres traían en bolsas de mandado, con listones de colores, y con dibujos de niños que colgaban como milagritos en los muros externos. Era como si el viento llevara los suspiros de quienes habían rezado ahí, y los sembrara en las esquinas del pueblo. Javier comenzaba a notar algo que no esperaba. La gente lo buscaba, pero no para hablar del pasado, ni para agradecerle. Lo buscaban para contarle sus historias, para llorar un rato, para encontrar a alguien que no juzgara. A veces era solo una mano en el hombro, una mirada firme, o un sí, entiendo dicho con la voz baja y honesta. No tenía respuestas para todos, pero sabía escuchar, y eso, en tiempos de tanto ruido, ya era suficiente. Isela había conseguido trabajo en una fonda del mercado municipal. Cocinaba bien, con sazón de madre que ha pasado hambre. La dueña, doña Catá, decía que su sopa de habas tenía algo especial. Debe ser el dolor bien hervido, decía en broma, porque la gente se la acaba hasta con el pan. Mateo iba a la escuelita del barrio, y cada vez que regresaba, traía hojas con dibujos donde siempre aparecía una casita blanca con una estrella en el techo. A veces la dibujaba volando, como si fuera un cometa. Dalia observaba todo con una mezcla de gratitud y nostalgia. Ella y Javier compartían una historia rota, pero sin rencores. Habían aprendido a dejar que el amor tomara nuevas formas. En lugar de posesión, había respeto. En vez de reproches, había colaboración. Criaban a los hijos como equipo, y en los momentos de debilidad, se apoyaban como dos viejos amigos que ya no necesitan explicar nada. Una mañana de enero, mientras barría la entrada de la capilla, Javier vio llegar una camioneta con placas de Estados Unidos. Era negra, con vidrios polarizados. De ella bajó un hombre corpulento, de piel morena, con sombrero texano y botas relucientes. Lo acompañaba una mujer rubia de ojos claros, que hablaba por teléfono en inglés. El hombre se acercó a Javier y lo saludó con un apretón de manos firme. ¿Tú eres el que levantó esto? Sí, señor. Me llamo Álvaro Castañeda. Tengo una constructora en San Antonio. Me hablaron de este lugar allá. Dicen que es especial. Que pasan cosas. Javier no supo qué responder. Mi hijo se perdió cruzando por el desierto hace 2 años, continuó el hombre. Nunca lo encontramos. Mi esposa aún reza todos los días. Yo no creo mucho, pero cuando vi una foto de esta capilla en redes, sentí que tenía que venir. No sé por qué.
Javier lo miró con respeto. A veces uno llega sin entender. Y después se da cuenta que era justo aquí donde tenía que estar. El hombre sacó de su bolsa una medalla dorada con la imagen de San Cristóbal. Era de él. De mi hijo. La traía siempre. Se la regalé yo. Y sin decir más, caminó hacia el altar y la colgó en una de las repisas. Luego se arrodilló y se quedó así por casi una hora, en silencio absoluto, mientras su esposa seguía afuera, hablando, llorando, desconectada. Cuando por fin se levantó, su rostro había cambiado. Algo dentro de él se había quebrado, o liberado. Gracias, le dijo a Javier antes de irse. No sé si la Virgen escucha, pero tú cumpliste. Esa noche, Javier no pudo dormir. Pensaba en todas las promesas que había escuchado desde que regresó. Promesas hechas a medias, promesas gritadas en la oscuridad, promesas rotas. ¿Quién escucha esas palabras perdidas? ¿Dios? ¿La Virgen? ¿El viento? Salió al patio y se quedó mirando las estrellas. Estaban más claras que nunca. Mateo, que se había despertado al escuchar la puerta, salió también con su cobijita arrastrando en el piso. ¿No puedes dormir?, preguntó el niño. No, respondió Javier. Estaba pensando en la gente. ¿En los que vienen? Sí, en todos ellos. ¿Y tú qué les dices cuando lloran? Javier lo miró sorprendido. No mucho. Solo los escucho. Entonces, tú eres como la Virgen, dijo Mateo, con la inocencia luminosa de los niños. Javier rió suavemente. No, hijo. Yo solo soy un albañil cansado. Pero tú cumpliste tu promesa. Y eso la hizo feliz. Por eso la capilla brilla. El niño regresó a la cama sin esperar respuesta. Y Javier se quedó solo, con esa frase zumbando en el pecho como un colibrí atrapado. Tal vez esa era la misión real, cumplir la palabra. Ser testigo. Ser hogar. Con el paso de los meses, Javier decidió construir un muro en la parte trasera de la capilla. Un muro de recuerdos. La idea vino de Camila, que un día trajo una hoja con el nombre de una amiga cuyo papá se había ido al norte y nunca volvió. Escribió su nombre con plumón y lo pegó en la pared. Para que la Virgen lo cuide donde esté, dijo. Ese muro creció. Pronto, había papeles de colores, fotos plastificadas, trozos de tela, pulseras, dibujos. Era un altar de ausencias, pero también de esperanza. La gente venía, leía los nombres, encendía velas. Algunos se arrodillaban. Otros solo pasaban la mano por encima como si acariciaran a quien extrañaban. Y fue entonces cuando comenzó a llegar gente de lugares más lejanos. Chiapas, Veracruz, Michoacán. Algunos cruzaban el país solo para ver la capilla donde sí escuchan. Las noticias corrieron como ríos subterráneos. Un canal local hizo un reportaje. Luego un periodista de Ciudad de México pidió permiso para grabar. El video se hizo viral. Y un día, sin avisar, llegó una carta. Era del consulado mexicano en Arizona. Decía: Estimado señor Robles Mendoza, hemos recibido múltiples testimonios de migrantes que, gracias a su historia, encontraron fuerzas para no rendirse. Nos gustaría invitarlo a compartir su experiencia en una conferencia sobre migración y dignidad. Sabemos que usted no se considera líder espiritual, pero para muchos, usted representa el valor de una promesa cumplida. Javier dejó caer la carta sobre la mesa. Se frotó los ojos. Nunca pensó que su promesa lo llevaría tan lejos. Lo suyo no era hablar ante micrófonos. Lo suyo eran los muros, los ladrillos, las manos agrietadas. Pero en su corazón sabía que esa carta no era para él. Era para todos los que alguna vez caminaron con la fe en los talones y el miedo en los bolsillos. Se levantó, caminó hasta la capilla y se arrodilló frente al altar. Madre, si tú me llevaste hasta el agua en el desierto, llévame ahora donde tenga que ir. Yo te sigo. Yo te debo la vida. La vela titiló. Y por la ventana circular, una estrella pareció guiñarle el ojo. La invitación del consulado no fue solo un reconocimiento. Fue una grieta en el muro que Javier había construido alrededor de su propia historia. Durante años, se había enfocado en trabajar, servir, escuchar y cumplir. Había convertido su dolor en ladrillo, su fe en mezcla, y su silencio en altar. Pero ese llamado lo obligaba a mirar hacia atrás, a recordar lo que prefería no contar, a hablar de un momento donde la muerte le había rozado el rostro. La noche antes de partir, Javier se sentó en la capilla con una libreta nueva. Mateo dormía en casa, abrazando una almohada con forma de estrella.
Dalia preparaba los uniformes escolares, e Isela cocinaba en silencio con un delantal viejo que decía gracias por tu sazón. El mundo parecía en calma, pero dentro de él, el huracán apenas comenzaba. Comenzó a escribir. No una historia bonita, no una versión para que aplaudieran, sino la verdad cruda, la que duele. El sol rajando la piel, el sonido del viento silbando entre los huesos, el sabor a sangre en la boca cuando el cuerpo ya no tiene saliva, el miedo de morir sin que nadie supiera su nombre, la estrella, la fuente, el milagro. Y también escribió lo que vino después, la reconstrucción, la voz de Dalia al teléfono, el abrazo de sus hijos, el primer ladrillo de la capilla, la primera vela encendida, el rostro de Matías, del que nunca pudo despedirse, los ojos de Isela, la risa de Mateo, todo. La conferencia fue en un auditorio pequeño en Tucson, frente a migrantes, activistas, periodistas y funcionarios. Javier llegó con una guayabera blanca, los mismos zapatos que usó para la misa de la Virgen, y una mochila con la imagen plastificada. Subió al escenario sin discurso escrito, sin diapositivas, sin ensayos. Miró al público, respiró hondo, y dijo: yo no soy nadie importante. Solo soy un hombre que no quería morirse en el desierto. No hubo sonido, ni un celular, ni un bostezo, nada. Todos lo escuchaban como si sus palabras fueran agua en tierra seca. Crucé porque mis hijos no comían bien, porque no podía verlos dormir con hambre, porque el trabajo en mi pueblo era poco y mal pagado, porque mi madre me dio una estampa de la Virgen, y le tuve que hacer caso. Contó todo. No se guardó nada. Y cuando terminó, hubo un aplauso largo, no estruendoso, no como en los teatros. Fue un aplauso tibio, sostenido, como una caricia compartida por cientos de manos. Después de la charla, varias personas se acercaron. Una mujer guatemalteca lo abrazó llorando. Un joven hondureño le regaló una pulsera con cuentas verdes y blancas. Un funcionario le preguntó si quería colaborar en un programa de acompañamiento emocional para migrantes. Javier dijo que lo pensaría. Al regresar a México, el pueblo lo recibió con tímida admiración. Nadie lo trató como héroe, pero los niños lo miraban distinto. Las señoras lo saludaban con respeto. Y alguien pintó, en la pared trasera de la capilla, una imagen de la estrella brillando sobre un caminante descalzo. El muro de recuerdos seguía creciendo. Pero ahora no solo tenía nombres perdidos. Tenía mensajes de agradecimiento. Cartas de migrantes que habían cruzado y vuelto. Dibujos de niños que decían: gracias por no rendirse. Una señora dejó una foto en blanco y negro de su esposo, desaparecido desde 1987, con un mensaje escrito a mano: aquí te espero, aunque sea en la otra vida. Una noche de marzo, mientras revisaban las flores marchitas del altar, Isela le dijo: ¿te das cuenta de lo que hiciste? Solo cumplí una promesa. No, Javier. Hiciste que la gente creyera otra vez. Hasta los que ya no creían. Él bajó la mirada. ¿Y tú? ¿Crees otra vez? Isela lo miró con ternura. No lo sé, pero por lo menos, ya no le tengo miedo a esperar. Mateo apareció corriendo, con una hoja doblada en la mano. Papá Javier, gritó, agitado, mira lo que dibujé. Javier se agachó y desplegó el papel. Era un dibujo de la capilla, rodeada de estrellas. Pero había algo más, una silueta grande, brillante, abrazando desde el cielo a un grupo de personas con mochilas. ¿Quién es ella?, preguntó Javier. Es la Virgen, respondió el niño. Ella cuida a los que se pierden. Javier lo abrazó sin poder hablar. Los meses pasaron, y una tarde, una camioneta vieja llegó con un hombre delgado, con barba desordenada y ojos asustados. Bajó con dificultad. Caminaba cojeando. Se acercó a Javier como si no creyera que fuera real. ¿Tú eres el del video? ¿El de la estrella? Sí, soy yo. Mi nombre es Raúl. Estuve atrapado en el desierto 3 días. Vi el video en un refugio de Nogales. Pensé que era mentira. Pero cuando cerré los ojos, vi una estrella. Me guió hasta una casa abandonada donde encontré agua de lluvia. Sobreviví. Y vine a decirte que tú me salvaste la vida. Javier lo miró con el alma estremecida. No fui yo. Fue ella. No. Fue tu historia. Fue tu promesa. Fue tu fe. Raúl se arrodilló frente al altar. Sacó una piedra blanca del bolsillo y la dejó a los pies de la Virgen. La encontré en la arena.
Tenía forma de estrella. Es tuya. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier lloró. No por dolor, sino por algo más grande. Porque entendió, al fin, que las promesas verdaderas no tienen fecha de caducidad. Se siembran una vez, y florecen para siempre. Los días después de la llegada de Raúl fueron distintos. El ambiente en San Martín de las Pirámides tenía algo que no se podía nombrar, pero que todos sentían. Como si la capilla se hubiera convertido en un corazón que latía con fuerza por todos los que habían partido y por los que aún soñaban con volver. El muro de las promesas estaba casi lleno. Ya no solo contenía papeles. Ahora tenía objetos, sombreros, fotos, pequeños crucifijos, dibujos con fechas, pañuelos bordados y hasta una playera de fútbol con la firma de un hijo desaparecido. Javier se detenía cada mañana frente al muro. Tocaba con respeto cada nuevo recuerdo y murmuraba los nombres. Los leía uno por uno, como si los invocara. A veces lloraba, a veces sonreía, pero siempre se quedaba en silencio unos segundos, agradeciendo. Isela lo acompañaba en ocasiones. Se paraba a su lado, le ofrecía un café y no decía nada. Solo le ponía la mano en el brazo. A veces, eso era suficiente. Una mañana, mientras limpiaba las jardineras con una pala vieja, Javier encontró algo inesperado. Enterrado a pocos centímetros de la tierra, había un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desató con cuidado. Dentro, había un rosario hecho de hueso, una estampita de San Judas Tadeo y una nota escrita con letra temblorosa. Gracias, Virgencita. Aquí dejo mi miedo. Ahora sigo caminando. No decía quién lo dejó, ni cuándo, pero Javier lo entendió como una señal. Había gente que no pedía, solo agradecía. Gente que venía a dejar lo que pesaba. No promesas, sino dolores. Y él entendía esos dolores. Los conocía bien. Mateo, que crecía rápido, ya ayudaba a acomodar bancas y a barrer el patio. Una tarde, mientras pintaban juntos una estrella en la barda trasera, le preguntó: «Papá Javier, ¿tú crees que la Virgen también escucha a los que ya no creen?» Javier se detuvo con el pincel en el aire. «Sí, hijo. Ella escucha más fuerte a los que ya no saben cómo pedir». «Entonces, ¿también escucha a mi papá?» La pregunta lo golpeó en el pecho. Era la primera vez que Mateo hablaba de su padre biológico con esa claridad. Javier se agachó, dejó el pincel, y le tomó las manos. «No sé dónde está tu papá, Mateo, pero sé que tú estás aquí. Y sé que la Virgen te cuida. Porque tu corazón es bueno. Y porque no guardas rencor». Mateo asintió con ojos húmedos, y le abrazó el cuello con fuerza. «Gracias por quedarte». Esa frase le quedó zumbando la mente todo el día. Gracias por quedarte. Porque a veces, el milagro no era sobrevivir, ni encontrar agua en el desierto. El verdadero milagro era quedarse, sostener, cumplir, amar sin condiciones. Y fue esa misma noche, cuando todo parecía estar en paz, que el destino decidió tocar la puerta de la capilla con fuerza. Eran las 11:42 de la noche cuando el teléfono de Javier sonó. Era Dalia. Su voz temblaba. «Javi, perdón que llame a esta hora. Es Emiliano». «¿Qué pasó?» «Se desmayó. Está en el hospital. Dicen que es grave. Necesito que vengas. Por favor». El mundo de Javier se congeló. Salió corriendo sin ponerse bien los zapatos. Cruzó el pueblo en motocicleta como un rayo. Al llegar al hospital, encontró a Dalia con la cara blanca, las manos crispadas y los ojos vacíos. «¿Dónde está?» «Sala de urgencias. ¿Tiene algo en la sangre?» «No lo sé. Dijeron que es una infección, o algo autoinmune. Se le inflamaron los órganos». Javier entró a verlo. Emiliano estaba conectado a monitores, con oxígeno, pálido como papel. Su hijo. Su primer hijo. El que lo había motivado a cruzar la frontera. El que soñaba con ser maestro. Se arrodilló junto a la cama. Sacó del bolsillo su imagen de la Virgen, esa misma que lo acompañó en el desierto, y se la colocó al muchacho bajo la almohada. «Tú me salvaste cuando nadie más pudo. Ahora sálvalo a él. No te pido otra promesa. Solo, préstame a mi hijo un ratito más». Pasaron 3 días sin dormir, sin comer. Dalia y Javier se turnaban para estar a su lado. Isela traía comida caliente en recipientes de plástico. Mateo dibujó un cartel que decía «Recupérate pronto, Emi», con corazones y estrellas. El pueblo entero se volcó en oraciones. Encendieron velas en la capilla. Las señoras organizaron un rosario.
Hasta los jóvenes del barrio, esos que rara vez se acercaban, dejaron mensajes en el muro. Y el cuarto día, Emiliano abrió los ojos. «¿Papá? ¿Dónde estoy?» Javier soltó una carcajada entre llanto y suspiro. «En casa, hijo. Estás en casa». Los doctores no supieron explicar cómo su cuerpo respondió tan rápido. Dijeron que había sido un proceso inesperado, que estaba fuera de peligro, que se recuperaría por completo. Pero Javier sabía. La Virgen había vuelto a intervenir. Cuando Emiliano volvió a casa, semanas después, el primer lugar que visitó fue la capilla. Se arrodilló solo, sin que nadie lo guiara. Encendió una vela y colocó frente al altar algo muy sencillo, su cuaderno de la secundaria, con todos sus sueños escritos. «Gracias por regresarme», dijo en voz baja. «Todavía quiero enseñar a muchos niños». Javier, desde el fondo de la capilla, lo observaba con el corazón lleno. Y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Su promesa había salvado muchas almas. Pero ese día, también le salvó a su propio hijo. Desde que Emiliano volvió a caminar, algo cambió en el ambiente. No era solo alivio, era transformación. El muchacho regresó con una mirada distinta, más profunda, como si hubiera atravesado un umbral invisible. Ya no hablaba tanto, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso. Se ofrecía a ayudar en la capilla, pintaba las rejas oxidadas, reparaba las bancas viejas. Un día se acercó a Javier mientras organizaban los donativos en una caja de madera. «Papá, quiero estudiar enfermería». Javier lo miró sorprendido. «¿Enfermería?» «Sí. Quiero ayudar a los que llegan heridos, a los que cruzan y se pierden. Quiero aprender a sanar con las manos, como tú lo haces con las tuyas, pero de otra forma». Fue ahí cuando Javier entendió que su hijo había vuelto con un propósito. No solo había sobrevivido, había renacido. Pero mientras todo parecía florecer a su alrededor, una sombra comenzó a formarse en silencio. Isela, que solía reír fuerte y caminar con paso firme, empezó a cansarse más de lo normal. Se tocaba el pecho con frecuencia, perdía el aliento. Javier se dio cuenta primero. «¿Todo bien?», le preguntó un domingo por la tarde, mientras ella regaba las flores en la entrada de la capilla. «Sí, debe ser el calor. O los años». Pero no era eso. Días después, se desmayó frente al altar mientras acomodaba unas velas. Mateo gritó. Javier corrió. Dalia fue por agua. Todos ayudaron. La llevaron al centro de salud más cercano. El médico, joven y con acento del norte, salió con el rostro tenso. «Hay que hacer estudios más profundos. Es posible que sea algo cardíaco. ¿Tiene antecedentes?». Javier negó con la cabeza. «Isela también». «No lo sé. Nunca he estado enferma de nada». Los análisis llegaron una semana después. Y la noticia cayó como una piedra en medio de un lago tranquilo. «Es una miocardiopatía severa», explicó el médico. «El corazón se ha debilitado con el tiempo. Hay daño estructural. Vamos a intentar con tratamiento, pero será necesario un trasplante a mediano plazo. O su salud irá empeorando». Isela lo tomó con calma. Demasiada calma. Javier, en cambio, sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. «No puede ser», susurró. Justo ahora, cuando por fin todo iba bien. Esa noche, se encerró en la capilla. No quería hablar con nadie. Se arrodilló frente al altar, pero no rezó. Solo apretaba los dientes, con los puños cerrados. «¿Por qué ella?», susurró con rabia contenida. «¿Por qué cuando ya habíamos sanado?». Fue entonces cuando, en medio del silencio, recordó lo que le dijo Mateo meses atrás. «La Virgen cuida a los que se pierden». Isela no estaba perdida, pero su corazón sí. Y él tenía que encontrar una forma de guiarla de vuelta, de mantenerla viva. Empezó a investigar, a buscar, a leer, a mandar correos a clínicas especializadas. Le hablaron de un hospital en Guadalajara que hacía trasplantes con protocolos accesibles, pero los requisitos eran exigentes y los costos, altos. Aún así, no dudó. Organizó rifas, vendimias, conciertos. Habló con todos los vecinos, hasta con gente de Estados Unidos. Rodolfo Beltrán, su antiguo jefe en Las Vegas, organizó una colecta entre paisanos. El video de la historia de Javier volvió a circular en redes. Pronto, el nombre de Isela apareció en listas de espera. Pero el tiempo seguía corriendo. Una tarde, mientras barría el patio con Mateo, Isela se detuvo en seco.
Llevaba días respirando con dificultad. Esta vez, se sujetó del marco de la puerta. «Mamá», gritó el niño. «Mamá». Javier corrió, la levantó en brazos y la llevó al hospital como si su vida dependiera de cada paso. Y dependía. La internaron de inmediato. Esta vez, su rostro era pálido como las paredes. Pero sus ojos aún brillaban. «No te preocupes», le dijo a Javier, ya con el suero en el brazo. «Si me toca irme, me voy en paz. Tú me enseñaste a vivir sin miedo. Me diste un hogar». «No», gritó él, al borde de las lágrimas. «No hicimos todo esto para que te vayas. Tú vas a vivir. Vas a ver a Mateo graduarse. Vas a ver florecer cada estrella que sembraste aquí». Ella lo tomó de la mano. «Si no alcanzo, prométeme que seguirás cuidando de él. Que no lo dejarás nunca. Eso no tienes que pedírmelo». «Sí, sí tengo que hacerlo. Porque quiero que lo oigas. Quiero que lo grabes en tu alma. Te elijo, Javier. No como el hombre que me salvó, sino como el que quiero que sea su padre para siempre». Las palabras lo desarmaron. Lo reconstruyeron. Lo arrodillaron ante la vida. Días después, el hospital llamó. Un corazón compatible. Un donador anónimo. El trasplante era urgente. No había tiempo de traslado. Pero la esperanza era real. La operación duró casi 8 horas. Javier y Mateo esperaron afuera sin decir una palabra. Dalia apareció más tarde con comida y cobijas. Emiliano trajo un cuaderno donde escribió una oración que todos firmaron. Cuando el doctor salió, su cara tenía la gravedad de quien acaba de conversar con la muerte. «Salió bien, pero está muy débil. Las próximas 72 horas son críticas». Javier entró a verla apenas se lo permitieron. Estaba rodeada de cables, con respirador, pero viva. Le habló bajito, como si no quisiera que el mundo lo escuchara. «No te vayas. Ya hiciste mucho. Ya cuidaste a muchos. Ahora déjate cuidar tú. Déjame amarte como tú me enseñaste. Quédate, por favor». Mateo entró después. Le dejó una carta doblada junto a la almohada. Era corta. Solo decía: «No te vayas, mamá. Quiero que me veas crecer con papá Javier. Te amo hasta la estrella más lejana». Las horas siguientes al trasplante parecían siglos. La vida de Isela pendía de un suspiro. La maquinaria médica marcaba ritmos que Javier no entendía, pero que se le clavaban como puñales en el pecho con cada pitido. El corazón de alguien más latía ahora dentro de ella. Un corazón nuevo. Un milagro hecho carne. Pero el cuerpo debía aceptarlo. Y la Virgen debía quedarse. Durante las primeras 24 horas, no hubo cambio. Ni mejora. Ni recaída. Solo un estado de espera. Una línea recta sin certezas. Mateo dormía en un sillón del hospital con una cobija en forma de estrella. Emiliano y Camila, que vinieron desde el pueblo, turnaban vigilias junto a Javier. Dalia, silenciosa y constante, traía café, comida, y se aseguraba de que todos descansaran aunque fuera un poco. La familia que un día se rompió, ahora era un círculo unido por amor y promesa. La segunda noche, Javier decidió ir a la capilla. Solo. A pie. Desde el hospital, caminó las 5 cuadras bajo la luz de una luna pálida. El pueblo dormía, pero las estrellas, no. Y la más brillante de todas parecía esperarlo sobre el techo del templo. Al llegar, empujó la puerta de madera que crujía como siempre. El interior olía a cera derretida, flores marchitas y esperanza vieja. Se arrodilló frente al altar. Y lloró. No con lágrimas suaves. Lloró como quien se vacía. Como quien entrega lo último que tiene. «Ya no sé qué más darte», dijo entre sollozos. «Ya no tengo más promesas. Ya no tengo más fuerza. Pero si te la llevas, llévame a mí también». En ese momento, sintió una ráfaga de aire cálido. Un aroma a bugambilia y pan recién horneado. Y una paz extraña. Como si alguien le tomara el rostro entre las manos. No hubo voz. No hubo visión. Pero en su corazón, una certeza creció como fuego lento. Todavía no. Corrió de regreso al hospital. Cuando llegó, los doctores estaban saliendo del cuarto. Tenían los ojos abiertos como si acabaran de presenciar algo imposible. «¿Qué pasó?», preguntó agitado. El médico sonrió con incredulidad. Se despertó. Sin explicación médica. Abrió los ojos. Intentó hablar. «Está débil». Pero volvió. Javier entró.
Isela tenía los labios resecos y los ojos abiertos apenas un poco. Pero lo miró. Y murmuró. ¿Me quedé? Javier se arrodilló a su lado y le acarició el cabello. Sí. Te quedaste. Y no te vas a ir. Ella sonrió. Apenas. Y volvió a cerrar los ojos, no para dormir, sino para descansar viva. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Pero cada paso era una victoria. Isela recobraba fuerzas. Mateo la abrazaba como si se rompiera. Javier le hablaba al oído mientras la ayudaba a caminar por los pasillos. Y cada vez que pasaban junto a la ventana del hospital, veían la estrella. La misma. Siempre ahí. Pero fue al recibir el alta médica que ocurrió lo impensable. Una mujer mayor, con falda larga y rebozo, se acercó a Javier en la salida del hospital. Traía en las manos un sobresellado y un medallón de plata. Tenía el rostro moreno, arrugado por los años, y unos ojos claros como agua de pozo. ¿Usted es Javier Robles Mendoza? Sí. ¿Por? La mujer extendió el medallón. Este corazón que ahora late la señora, era de mi hijo. Javier quedó mudo. Él murió en un accidente, continuó la mujer, con voz serena. Era joven. Bueno. Migrante también. Vivía en Tucson. Nunca dejó de ayudar a otros. Y cuando nos preguntaron si queríamos donar, sentí que debía decir que sí. Le entregó el sobre. Él siempre me decía que, si algún día moría lejos, quería que su corazón regresara a México. Y que siguiera ayudando a los que cruzan. Al parecer, su deseo se cumplió. Javier abrió el sobre temblando. Dentro, había una carta escrita con tinta azul. La letra era firme, joven. Decía, si estás leyendo esto, es porque mi corazón late en ti o en alguien que amas. No te conozco, pero ahora estamos unidos. Si alguna vez te pierdes, mira al cielo. Hay una estrella que siempre nos guía. Y si alguna vez sientes miedo, construye algo. Porque las promesas también salvan vidas. El remitente firmaba, Matías Álvarez Beltrán. Javier se tambaleó. No por el nombre, sino por el apellido. ¿Beltrán? Susurró. ¿Es usted familia de Rodrigo Beltrán? La mujer asintió. Era su primo, el que lo contrató en Las Vegas. Él nos contó sobre su historia. Y cuando vimos el video, supimos que ese corazón debía llegar a usted. Javier cayó de rodillas. Matías. El mismo nombre que uno de sus compañeros del desierto. Uno que no logró cruzar. Uno al que dejó atrás. Y ahora, otro Matías, con la misma historia, el mismo fuego, le devolvía la vida. No a él, sino a la mujer que amaba. La promesa se cerraba en un círculo perfecto. Regresaron al pueblo semanas después. Isela más fuerte, Mateo más feliz, Emiliano y Camila esperándolos con flores, la capilla adornada con velas, los vecinos reunidos, y en el altar, un nuevo medallón, el de plata, colgado junto al muro de los ausentes. Pero esta vez, como símbolo de los presentes, de los que regresan, de los que se quedan. Javier tomó la mano de Isela frente a todos. Esta capilla nació de una promesa, pero hoy, se convierte en un altar vivo, de amor, de segundas oportunidades, de corazones que laten más allá de la muerte, y de la certeza de que, si creemos de verdad, las estrellas nos guían de regreso al hogar. Las palmas no fueron ruidosas, fueron suaves, respetuosas, humildes, como esta historia, como esta promesa. Pasaron los meses. La capilla seguía recibiendo peregrinos, migrantes, madres de rodillas, padres con fotos descoloridas, niños que escribían cartas a los tíos que nunca regresaron. Pero ya no era un sitio de luto. Se había convertido en santuario de esperanza, en un testimonio vivo de que el amor puede nacer incluso del desierto más cruel. Isela volvía poco a poco a su rutina. Aunque seguía en tratamiento, ya podía caminar sin apoyo. Mateo corría por el patio, ayudaba a pintar nuevas estrellas en el muro, y solía decirle a los visitantes, aquí sí pasan cosas de verdad. Emiliano fue aceptado en una preparatoria técnica con orientación en enfermería, y Camila empezó a ensinar catecismo a los más pequeños do bairro. Javier seguía construyendo, más agora construía vínculos, comunidade, significado. Una mañana de domingo, mientras limpiaba las jardineras, un sobre blanco fue deslizado discretamente bajo la puerta de la capilla. No tenía remitente, solo su nombre, Javier Robles Mendoza. Lo abrió con las manos polvosas.
Dentro había una hoja escrita a mano. Reconoció de inmediato la caligrafía de su madre, doña Rosenda, fallecida años atrás. Era imposible. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Leyó: Hijo mío, si alguna vez esta carta llega a ti, es porque alguien cumplió con el encargo que le pedí. Yo sabía que la vida no te sería fácil, pero también sabía que tenías algo distinto. Un fuego. Un llamado. Antes de morir, le entregué esta carta a don Mateo, el sacristán de entonces, y le pedí que te la hiciera llegar cuando sintiera que habías cumplido tu propósito. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, aunque no te lo dije lo suficiente. La Virgen me mostró en sueños que un día cruzarías el desierto, que estarías al borde de la muerte, pero también me mostró una estrella, y esa estrella te guiaría a algo más grande. Construirás un hogar para muchos. Darás nombre a los que nadie recuerda. Y tú también serás recordado. Solo te pido una cosa. No dejes de amar. Porque todo lo que lograste, fue por amor. Javier se sentó en la banca, con la carta temblando en sus manos. No sabía si reír, llorar o quedarse quieto para siempre. Era como si su madre hubiera regresado justo cuando más necesitaba una última palabra. Una confirmación. Abraco escrito. Esa tarde, reunió a todos na capilla. Isela, Mateo, Emiliano, Camila, Dalia, os vecinos, todos. Hoy no venó contar una historia de milagres, dice, con voz firme. Venó contar una historia de amor. Porque todo hizo, esa capela, esos muros, esa comunidade, naceu do medo. Más creceu por amor. Ergueu a carta diante dos presentes. Mina mae previu tudo hizo. Nao como profecía, más como mae, como muller de fe. E oje, esa historia termina como comecou, como uma promesa. Mas agora, esa promesa já nao e mina. E de todos voces. Houve silencio. Entao, Isela se levantou. Se aproximou do altar con pasos lentos, más seguros. E dice: Javier, vos se prometeu construir uma capela. E construiu. Cumpriu como a Virgen, com seus filos, comigo. Mas agora, nos queremos te pedir algo. Mateo subiu ao altar segurando pano branco dobrado. Cuando o abriu, revelou manto bordado como a imagen da Virgen de Guadalupe, e, acima dela, uma estrela dourada. Este é o novo símbolo da capela. Uma estrela para os que buscan. Uma Virgen para os que caem. E nome, olou para o paí como los brilando, para o homem que nunca deixou de acreditar. Javier olou ao redor. Viu lágrimas no só os dos vecinos. Viu sorrisos sinceros. Viu fé. Mas acima de tudo, viu pertencimento. Naquela noite, antes de fechar as portas da capela, Javier escreveu, com suas próprias mãos, numa placa de madeira: Santuario Estrella del Migrante. Fundado por una promesa. Sostenido por el amor. E entao, aconteceu algo inesperado. No día seguinte, logo ao amanecer, moradores comecaram a relatar que uma estrela muito brilhante apareceu no céu, exatamente acima da capela, por volta das 5 da manhã. Não era o avião. Não era o satélite. Era uma luz intensa, imóvel, silenciosa. Alguns tiraram fotos. Outros fizeram videos. A noticia correu. Canal de TV local vio cobrir. Peregrinos comecaram a chegar, día e noite. Pessoas com velas, com cruces, com promesas. Isela dice: sinal. Alguém lá encima quer que esa promesa nunca acabe. Javier, como solos voltados para o céu, sorriu. Entao vamos continuar construindo. E assim, a promesa de migrante perdido no deserto se transformou en farol. Altar. Semente de uma fé que agora pertence a todos. Porque a historias que não terminam como ponto final. Elas continuam. Toda vez que alguém decide amar de novo. Toda vez que alguém levanta após cair. Toda vez que uma promesa é cumprida. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla. A dejar un comentario con el nombre de un migrante que quieras honrar. Y si tú también has caminado por desiertos, reales o invisibles, recuerda, siempre hay una estrella que te guía, si decides mirar al cielo. Suscríbete a Senderos de Luz, y sé parte de esta comunidad de fe, esperanza y milagros reales. Destellos, porque una promesa cumplida puede cambiar el destino de muchos.